Beato Saturnino Ortega Montealegre, el arcipreste mártir de Talavera. Es una conferencia del padre Rubén Zamora Nava. Fue impartida dentro de las 9ª jornadas martiriales que tuvieron lugar en Talavera de la Reina del 22 al 24 de octubre de 2021, bajo el lema Escritos y Escritores Mártires. El beato Saturnino nació el 29 de noviembre de 1866 en Brihuega, en Guadalajara, entonces perteneciente a la diócesis de Toledo. Sus padres, Santiago y María, ambos naturales de Brihuega, eran cristianos ejemplares. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial de Santa María de la Peña. Siendo aún niño, quedó huérfano de madre y su padre se casó en segundas nupcias con una mujer sencilla y buena cristiana. Los primeros años de estudio los cursó en casa preparando el bachillerato y muy pronto sintió el deseo de ser sacerdote. Entonces sus padres lo llevaron al colegio de los Padres Paules de Sigüenza. Posteriormente, don Saturnino se trasladó a Toledo como alumno externo en el seminario de esta ciudad. Allí aprobó el tercer año de teología, recibió la clerical tonsura y las órdenes menores el 13 y el 14 de mayo de 1891. El subdiaconado, el 23 de mayo de 1891, de las manos de Monseñor Valeriano Menéndez Conde, obispo auxiliar del cardenal Miguel Payá Rico. Y en el cuarto curso de teología es ordenado diácono por el mismo obispo auxiliar el 19 de diciembre de 1891. Finalmente recibió la ordenación sacerdotal el 12 de marzo de 1892 de manos del beato Ciriaco María Sancha Hervás, arzobispo entonces de Madrid-Alcalá. Celebró su primera misa en su pueblo natal e inmediatamente fue nombrado ecónomo de 2 pueblos de Guadalajara, Romancos y Arcilla, y poco después de San Felipe de Brihuega. Al año siguiente sería párroco de Fuencemillán, hasta que el 20 de enero de 1903 deja la Alcarria y viene a la provincia de Toledo como párroco de Santa Cruz de Retamar. El día de la Virgen del Carmen de 1912 recibió el nombramiento de esta parroquia de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina, y el 20 del mismo año y mes el nombramiento de arcipreste de esta ciudad. En Talavera desarrolló una amplia y celosa tarea pastoral. Destacaba por su estilo de oración y de exquisito amor a la Eucaristía, doctrina luminosa y evangélica que manifestó ampliamente en sermones, en pláticas y en la dirección espiritual. Destacó por su caridad con los pobres y necesitados, una continua preocupación por las vocaciones que le llevaron incluso a fundar 2 becas para el seminario de sus propios ingresos, y también desarrolló su labor pastoral en las 2 fundaciones de las que como arcipreste y párroco de Santa María de Talavera fue patrono. En ambas tuvo que sufrir acusaciones, incomprensiones y calumnias. Se le echó la culpa de la salida de los padres salesianos de esta ciudad en la Fundación Santander y de la mala administración en la Fundación Aguirre. Con probada virtud y humildad supo soportarlo todo, de lo cual fue probada posteriormente su inocencia. Los enemigos le perseguían con frecuencia. La idea de que podía morir mártir se acentuaba por días. Todo ello no hace sino probar la afirmación del testigo Mariano González García, que afirma: por aquellos tiempos previos a la guerra civil eran notorias las hostilidades en contra de don Saturnino. Nada más empezar la guerra fuimos detenidos los 2. Don Saturnino siempre tuvo alma de poeta. Desde niño sintió inclinación hacia el arte, llegó a hacer algunos pinitos incluso en pintura, pero donde verdaderamente demostró sus cualidades fue en la poesía.
Todos los escritos que se conservan de él son composiciones poéticas, exceptuando algunas cartas a familiares, a sus superiores o notas de dirección espiritual. Antes de los 20 años, en su etapa de seminarista en Sigüenza, publicó su primera colección de poesías. Era en 1885. Más tarde, durante su estancia en Fuencemillán, en 1902, volvió a publicar un segundo libro de poesías con el título Brumas de la tarde. Ya en su madurez, en 1934, publicó en Toledo Leyendas de mi Alcarria, dedicada a sus paisanos y a todos los que sentían amor por su tierra. Dice así en el prólogo: Para ti, pues, mi pueblo querido, para vosotros, mis amados paisanos, he querido sacar a la luz este librito que, si algún mérito tiene, es el del cariño con que va escrito y la lealtad con que os lo presento y ofrezco. En este libro hay 25 leyendas en las cuales no solo escribió acerca de su pueblo natal, sino también de algunos pueblos de alrededor. Su primera poesía está dedicada a la patrona del lugar, la Virgen de la Peña. Anteriormente había publicado otro libro, editado sin fecha, con el título Desahogo poético. Junto a estos libros de poesías, su nombre aparece en multitud de ocasiones en periódicos, en revistas, al pie de composiciones poéticas. Dejó otros muchos poemas inéditos, algunos han aparecido después de su martirio. Desde que era seminarista, hasta el último año de su vida, cultivó su afición a la poesía. Se diría que no sabía escribir sino en verso. Sus poesías ocupan más de 600 folios. La Posicio sobre su martirio recoge un elenco de ellas y en la introducción podemos leer: No pretendemos dar un juicio literario sobre la obra de don Saturnino. Aunque sus composiciones son a veces una simple versificación de historietas, no le falta ciertamente estilo poético, y algunas de sus composiciones son dignas de una antología. Lo que sí aparecen en casi todas sus composiciones, incluso en las que trata de argumentos banales, es una profunda vivencia religiosa. Le preocupa sobre todo el sentido de la existencia. Tiene una visión teocéntrica de la vida humana, más bien pesimista. Es como una flor que se marchita, que sólo tiene significado en Dios. Otro aspecto que aparece en sus composiciones es la preocupación por la religión. De mentalidad tradicional, lucha contra el liberalismo y el laicismo, que ridiculiza en sus poesías. Admirador de la naturaleza, se enaltece cuando habla del campo, de las flores, de los ríos, de la belleza de su tierra, al que dedica un libro de poesía. Un tema frecuente en sus poesías es la Inmaculada, a la que venera desde lo más profundo de su alma. Posee una facilidad pasmosa para crear versos. Sus poesías son largas, superando en muchas ocasiones el centenar de versos. A veces se muestra un poco pesimista ante la situación por la que pasa su parroquia y sus feligreses, ante tanta injusticia provocada por el anarquismo que tanto le hizo sufrir durante su estancia en Santa Cruz de Retamar. De aquella época, 1906, es un largo poema titulado O religión o anarquismo, en el que ridiculiza esta ideología que tanto mal estaba haciendo a sus feligreses, la mayoría de ellos analfabeto. La primera de sus estrofas dice así: Ni entre los himnos de Atila, ni en las más salvajes hordas, se vio monstruo semejante de la humanidad deshonra. Otras veces canta a un feligrés sin trabajo que ha visto morir a su esposa por carecer de medios para pagar medicinas, y a su hijo pidiéndole pan sin poder dárselo, y a la sociedad rechazándolo como si fuera un criminal. Alzando sus manos yertas en busca de caridad, y altiva la sociedad le arroja de sus puertas. En febrero del 36 firmó uno de sus últimos poetas dedicado al Papa, y en él vierte todo su afecto al romano pontífice, porque el Papa es el vicario de Cristo, el mártir del Gólgota, de quien recibió el poder y las llaves de la gloria. El martirio en la persona de don Saturnino no fue un acto aislado al final de su vida, sino que, como lo atestiguan los que le conocieron,
y queda reflejado en sus escritos, es el fruto maduro de una existencia de fe vivida con la clara conciencia de sus responsabilidades frente a la vocación sacerdotal recibida del Señor. Los testigos hablan de él como un sacerdote noble, caritativo, devoto, amante de la Eucaristía y de la Virgen, abnegado y austero, de fe en Dios, que supo sufrir con paciencia todas las calumnias que en aquel tiempo recaían en su persona. Los días anteriores a su prisión y martirio ya había manifestado su intención generosa de dar la vida por Jesucristo. En la catequesis a los niños, con frecuencia, había manifestado su deseo de martirio diciendo: «Ojalá tuviera la dicha de morir mártir», mientras les contaba las vidas de algunos mártires cristianos. Así manifestó también en su última plática que dio a las carmelitas de esta ciudad, diciendo: «Hijas, tened mucho ánimo y confianza en el Señor. A vosotras no os pasará nada, pero a mí me matarán. Morir por Jesús, qué dulce morir». Hay 20 cartitas del beato Saturnino escritas con lapicero de carbón en pedazos de cuartillas a su hermana Ana, con la que vivía desde el día en que fue detenido, el 21 de julio del 36, hasta el día en que lo asesinaron en la madrugada del 5 de agosto. En ellas manifiesta sus sentimientos de ofrecimiento y entrega. «Me figuro todo, pero Dios nos da fortaleza para sufrirlo. ¿Qué más podemos pedir? Lo de este mundo pasa todo. La eternidad es lo que importa, que la tengamos feliz, y entonces nos alegraremos mucho de lo que aquí hayamos pasado. Confiemos en Dios y pensemos que lo de este mundo todo pasa y que para llegar al cielo hay que pasar por el Calvario, como Jesucristo. Él ha querido hacernos la merced. Bendito sea». Sobre el arresto y martirio del beato escribió en 1938 una relación el encargado de la parroquia de Santa María la Mayor de Talavera, en la que se lee que fue apresado el día 19 de julio y encerrado en la cárcel, permitiéndosele llevar solo el manteo y el breviario. Desde la cárcel pidió el Kempis. Cuando llegó a la cárcel colocó un crucifijo en la pared y dijo a los que le acompañaban: «Esta es nuestra capilla, no os hagáis ilusiones», y les exhortaba a que se prepararan para morir bien. Rezaba con ellos el rosario, tenían las oraciones de la mañana y les predicaba o leía el Kempis. Cuando salió de la cárcel entregó a uno de ellos un crucifijo que apreciaba mucho. Se dice, aunque no es rigurosamente cierto, que desde la cárcel le llevaron a la Fundación Santander, donde los milicianos tenían su cuartel, que allí le desnudaron, poniéndole un cencerro y simularon ponerle banderillas. Pero su hermana ha referido que el médico que le examinó después de su muerte no apreció esas señales en el cuerpo. Le sacaron con otros 2 seglares a los 14 o 15 días y les asesinaron en la carretera de la próxima localidad de Calera y Chozas. En este pueblo le enterraron sobre el 6 de agosto y cuando entraron los nacionales le inhumaron en este cementerio. Se dice que antes de morir dijo: «Os perdono por amor a Jesucristo, viva Cristo Rey», indicando que quería morir de rodillas, como aconteció. El hecho de las torturas de la Fundación Santander que se pone en duda en este relato lo confirma el capitán de la Guardia Civil de Talavera, que ocupó aquella plaza en septiembre del 36. Supo por testigos oculares que don Saturnino el 6 de agosto del 36 fue sacado de la cárcel para ser conducido a la Fundación Santander, donde, ante la chusma, se mofaron de él, haciéndolo objeto de burlas y escarnios. Fue llevado al pueblo de Calera para ser fusilado, y quedando el último, confesó a sus amigos y les dio la absolución. Antes de morir, perdonó a sus verdugos. El cuerpo del beato Saturnino fue sepultado en las cercanías de Calera, junto a la carretera, en una zanja, junto al de los 2 que le acompañaron desde la cárcel, con heridas de armas de fuego. A los 50 días, el 26 de septiembre, sus restos fueron trasladados al cementerio de Talavera. Posteriormente fueron trasladados al centro del crucero de la iglesia colegial de Santa María la Mayor. Así lo había manifestado él mismo en algún momento, que su deseo era ser enterrado cerca de las escaleras del altar para que le pisara la gente
cuando fueran a comulgar. Unos devotos levantaron en su memoria una cruz que todavía se conserva. El lugar exacto está en la autovía del suroeste, la A5, conocida como Autovía de Extremadura, en el kilómetro 134, en dirección de Madrid a Badajoz. Allí puede verse una cruz de viga. Primero se levantó una hermosa cruz de piedra que recuerda la proximidad del lugar donde sufrió el martirio. Meses antes de su beatificación, en octubre del 2007, tuvo lugar la exhumación de sus restos. Era el 15 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús aquel año. Al finalizar la tarde, después de un trabajo intenso durante todo el día y sobre todo emocionante, el doctor José Díaz Valero se volvió hacia el grupo y dijo con tono solemne: «Esto es plomo». Inmediatamente todos nos giramos y nos acercamos para ver lo que a partir de ese momento consideraríamos una preciada reliquia. Días después, y tras momentos de dudas e incluso de decepción ante las primeras consultas, decidimos poner el plomo en manos de los técnicos. Tras el análisis, expertos de Madrid en balística afirmaban: se trata, sin ningún género de dudas, de un proyectil del calibre 38 disparado con un revólver, con un arma corta. Con este proyectil descargado cerca de la víctima se le pudo rematar tras el fusilamiento, lo que conocemos como tiro de gracia, o incluso directamente se pudo acabar con su vida de un solo disparo. Recordamos la historia de otra bala. El 13 de mayo del 82, un año después del atentado al siervo de Dios, a San Juan Pablo II, este formalizaba su devoción y agradecimiento a la Virgen, donando al santuario de Fátima la bala que les trajeron. Desde 1984 está engarzada por decisión del obispo de Leiría, Fátima, en la corona de la Virgen. La bala del beato Saturnino, gracias al buen hacer del párroco de la colegial, don Daniel León, fue colocada en un relicario, junto a otras reliquias extraídas de su cuerpo durante la exhumación: el escapulario de la Virgen del Carmen que llevaba puesto en el momento del martirio, sus zapatos, algo parecido a un manteo en el que estaba envuelto su cuerpo. El culto a las reliquias hunde sus raíces en los comienzos del cristianismo. El Evangelio nos recuerda que los discípulos del Bautista se presentaron para recoger su cuerpo. Esta bala nos recuerda que el beato Saturnino está vivo. Esta bala no quitó la vida, la dio para siempre. El pensamiento de Dios consiste en entregar la vida en este mundo para gozar de ella eternamente. Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. El pensamiento de Dios lo tiene quien recorre en esta tierra el mismo camino que recorrió Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Don Saturnino asumió este pensamiento divino y siguió este camino. Por eso esta bala, que aparentemente le arrancó la vida, le supuso para siempre la vida eterna. Los restos actualmente se pueden venerar en la iglesia de San Francisco, en la céntrica calle de San Francisco de Talavera. Dicho templo pertenece a la parroquia de Santa María la Mayor. Que el Rey de los Mártires nos conceda entregar nuestra vida con generosidad y sin miedo, dando testimonio fiel de su amor sobre el género humano, y que cada instante de nuestra vida sea como un continuo «Viva Cristo Rey». Muchas gracias. Así finaliza en Radio María esta conferencia del padre Rubén Zamora Nava, titulada Beato Saturnino Ortega Montealegre, el arcipreste mártir de Talavera. Esta conferencia fue impartida dentro de las 9º jornadas martiriales que tuvieron lugar en Talavera de la Reina del 22 al 24 de octubre de 2021 bajo el lema Escritos y Escritores Mártires.